¡Conche tu madre! ¡Mierda! ¡No! ¡Hijo de puta! Me gusta Hollow Knight. Es un buen juego, eso no se duda. Mira cuántos videos le han hecho. Tiene un montón de elementos que me gustan, como este bichito, y este otro bichito, y esta bichota. Silksong ha salido. Vaya que eres lento. Y la gente se volvió loca. Es claro que había hype, pero luego de que se anunció su tráiler en un Nintendo Direct, los fanáticos de Hollow Knight vieron que era una realidad y no solo humo que se había acumulado por 7 años. Ahora podían respirar aliviados, quitarse las pelucas y la nariz para ponerse la camiseta de fanáticos sin miedo a reventar el hype. Todo esto la verdad es que yo lo había visto desde la lejanía, si bien ya tenía el juego y lo había intentado terminar en algunas ocasiones, siempre terminaba abandonándolo. No tanto porque me pareciera malo o me aburriera, tampoco porque el género no me gustara. Una de las razones de por qué me compré en primer lugar 2 veces era porque era un Metroidvania, además de la constante comparativa a Dark Souls. Pero a diferencia de este, no llegué a amarlo. ¿Y por qué? Tenía todo lo que me gustaba en un juego. Un sistema de combate simple pero con matices que mientras más se avanzaba más complejo se vuelve. Un mundo fascinante, basado en insectos. Una estética hermosa y que hasta el día de hoy uso como referente en algunos casos. ¿Había sido filtrado? ¿Es esto lo que sienten los casuals? ¿Los noobs? ¿Las mujeres? Al menos así era hace unos meses. Vi cómo mis amigos se lo estaban pasando bomba con Silksong y me hizo recordar lo que me había llamado la atención de Hollow Knight por primera vez. Así que decidí darle la última oportunidad. Aunque sea, quería terminarlo. Así podría entender a fondo el por qué no me gustaba. Solo que esta vez comencé a valorar no solo el juego, sino lo que había detrás. Esta no es una crítica, sino un comentario de cómo Hollow Knight copia y hace suyo, y cómo lo valoré yo después de muchos intentos. Ludum Dare. ¿Ludum Dare o Ludum Dare? Bueno. Ludum Dare es una competición de desarrollo de videojuegos indie donde los participantes son desafiados a crear un juego en un periodo de tiempo, usualmente 2 o 3 días, basándose en un tema que cambia todos los años. El tema del año 2013 era 10 segundos, y aquí es donde nace Hollow Knight. O mejor dicho, aquí es donde nace Hungry Knight, el personaje. En este juego el caballerito solo tenía una misión: matar y comer. Si no mataba, no comía y morías. Es más o menos eso. ¡Ey, miren, salgo yo! El juego no es la gran cosa, pero ya sabiendo esto, empieza a mostrarse mucho de la manera de trabajar de Team Cherry. Y esto es que saben reutilizar recursos. Sin saberlo, ya habían creado al protagonista de su siguiente historia, pero aún les faltaría el punto de arranque. El tema, la idea que plantearía las bases que rodearían a este ser. Solo tendrían que esperar un año al siguiente Ludum Dare. Llega el año 2014 y ahora el tema pasa a ser bajo la superficie. Team Cherry este año no lo presentó, no llegaron a tiempo, pero lo que habían pensado se había quedado con ellos. Esta vez harían algo mucho más ambicioso. Tomando ideas de clásicos de antaño y demostrando un compromiso con sus ideas, crearon un Kickstarter. Y bueno, el resto es historia, ya todos sabemos cómo les fue. Ya, mucho hablar de los inicios, pero ¿por qué tengo estos pensamientos conflictivos con Hollow Knight? La sensación es similar a cuando te sirven un vaso ligeramente menos lleno de lo que debería y te quedas mirando al weón como, ya, pues, ¿qué pasa con el resto? Y él te dice que te sirve igual que a los demás, pero tú veías a los demás y veis que los vasos están un poquito más arriba que el tuyo y no puedes decir eso porque vas a parecer un autista de mierda que se fija en esas cosas, así que lo ignoras, pero durante toda la cena estás enojado porque pudiste haber tomado más bebida que los demás. Para descubrirlo, creo que tengo que evaluar lo que me gusta. No, lo que amo de este juego. Cuando vi por primera vez imágenes del juego, no noté a primera vista que eran insectos. Quizá me distrajo el ver que su arquitectura o decoraciones parecían estar hechas a medida en lugar de usar cosas hechas por humanos con otros propósitos. Creo que funciona a su favor no establecer una escala, ya que vemos Hollow Knight como su propio mundo. Y si hubieran aparecido cosas hechas por humanos, creo que hubiera terminado por eclipsar su importancia. La idea de base ya es atractiva. El concepto recuerda a esas aventuras que ocurren cuando no nos damos cuenta, debido a que ocurren en una escala demasiado pequeña. Es una fantasía que ya se ha visto, pero no se explora tanto como quisiera normalmente. Usualmente los personajes son ratones, aves o criaturas mágicas. Aquí son bichos y no es solamente interesante a materia estética,
Los bichos nos hablan de un submundo, y por cultura popular se les ve como algo a evitar. El que hayan hecho un Metroidvania es perfecto, todo el mapa es como ver una granja de hormigas. También los insectos pertenecen al grupo de los artrópodos, lo que significa que tienen exoesqueletos que los protegen. Básicamente armaduras. Me gusta cómo las armaduras son una reimaginación de la idea de los esqueletos que tienen los insectos. Pero hay un paralelismo también en que se toma esta cubierta como un cascarón, algo que no está vivo. El sable onírico nos muestra lo que hay detrás de esta dura superficie, sus dudas, esperanzas y sueños. Pero cuando todo eso desaparece, solo queda un cascarón, una imitación de lo que fuimos en vida. En el mundo de los insectos, en Hollow Nest, lo que está hueco no tiene vida. Gala Negosa. En otros juegos, el lore es lo que se toma en cuenta a la hora de crear una nueva mecánica o un enemigo. En Hollow Knight pasa más o menos lo contrario. Un concepto se diseña y se busca un uso. Lo que pudo no funcionar antes podría funcionar después en otra zona. No es una queja contra el juego, pero tomemos Ocarina of Time como lienzo. Digamos que la espada de Kokiri tuviera otro nombre. Quizá la de su antiguo dueño, que fue un Kokiri que al igual que tú en su momento tuvo que salir del bosque. Eso le hubiera dado un sentido mucho más importante a un objeto que nos topamos en la primera instancia, que nos acompañará durante gran parte de la aventura. Hubiéramos empezado a teorizar y de repente una simple espada pasa a ser un símbolo de tu inicio en este juego, de tu inicio en la aldea, una conexión con tu pasado y con lo que dejaste atrás. Es extraño que no hayan hecho estas cosas porque precisamente ya lo habían hecho antes. En A Link to the Past ocurre algo así. Los objetos que te encuentras solo son reliquias sin identidad. Bueno, todos a excepción de uno. La ocarina del niño del bosque es un elemento que cuenta con una historia. Una historia que al avanzar va tomando cada vez más peso y de pronto ya no es solo un ítem que te ayudará en tu aventura, sino que también cuenta con su propia identidad. Veo esto en Hollow Knight y se nota que los autores sabían cómo tomar prestado otros juegos. Es como si pensaran, bueno, si funciona, vamos a usarlo. Me gusta cómo es esta perfecta amalgama de elementos de otros juegos envuelta en un mundo con tanta personalidad. Team Cherry adapta, no copia. Creo que este enfoque es lo que termina diferenciando un plagio de un homenaje, y Hollow Knight no es el único que lo hace. Aún con todo lo bueno que podría decir, debatí mucho conmigo a la hora de jugarlo. Es como si hubieran habido dos personas dentro de mí, una disfrutando y comentando el juego, mientras la otra no escuchaba bien o no lo entendía. ¡Lávate la oreja! Hakana Sagamos. Cuando comencé a jugar no esperaba que la historia se basara en el tropo del elegido. Pensé que eras uno más del montón, y algunos personajes eran las posibilidades que te pudiste haber encontrado. Una donde no intentaste cambiar el mundo, y otra donde fracasaste en tu misión. Me parecían elementos maravillosos, y mira, quizás esa sea la intención con estos personajes. Pero si eres el elegido, el mensaje ya no tiene la misma fuerza. Te pareces meramente en lo estético, no en voluntad. Quizás sea el Vías hablando, ya que algunas de mis historias favoritas cuentan con esta idea de que no importas y lo que hagas lo haces porque es lo que crees, no porque tienes un deber o fuiste creado para ello. La historia de Hollow Knight hace honor a su nombre y me pareció vacía. No sé si pueda encantarme con ella como lo hicieron otros. Y entonces me di cuenta de lo equivocado que estaba. ¡Dios, cómo me gusta cuando las historias me demuestran lo puto imbécil que soy! Cuídate de tu propia mente, pequeñín. Las mentes retorcidas engendran hazañas oscuras, y la mía está mucho más retorcida que el resto. No creo que sea una actitud mala, pero a Hollow Knight llegué predispuesto a querer descifrarlo todo. Admito que me dejé llevar por comentarios y esta idea de que su mundo contara su historia de manera sutil fue lo que me atrajo más que nada. Y eso mismo hizo que buscara atentamente de un hilo por cual tirar. Pero me concentré tanto en buscar respuestas que terminé frustrado a cada elemento que no se alineara a lo que tenía en mi cabeza. Persigues una verdad más profunda. No es algo que los débiles puedan soportar. Demuestra que puedes enfrentarte a ello. No me contendré. Mi aguja es letal y no siento tristeza por acabar con un debilucho. Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino y hacerte con la responsabilidad de su futuro.
En ocasiones, al consumir algo, nos creemos muy inteligentes y olvidamos que nos tenemos que dejar llevar. Una vez me dejé llevar por Hollow Knight, todo cambió. Ya de pronto empecé a fluir en su mapa. No era backtracking, simplemente era mi curiosidad de saber si algo había cambiado al tener una nueva habilidad. Mi relación con el entorno cambió al recibir un objeto. ¿Qué es lo que se escondía en ese punto muerto al que no podía llegar antes? Y resulta que hay una zona secreta que no es necesaria para terminar el juego y que cuenta con su propia identidad y enemigos. Ese fue mi error, querer armar de inmediato el rompecabezas y no esperar a que me mostraran todas las piezas. Siempre nos quedan recuerdos de los errores cometidos. No dejes que tus errores sean una carga. Haz que te señalen el camino que debes evitar. Uno de los factores que más me hizo que quisiera jugarlo fueron las palabras de un amigo. Es como un Dark Souls pero en 2D. Sobra decir que ya no me junto con él. Pero no voy a mentir, en su momento eso sí fue un gran factor que me hizo querer jugarlo. Cuando estaba buscando información del desarrollo, me tomé con una declaración de los autores donde les mencionaban Dark Souls como inspiración. Estos responden diciendo que Hollow Knight se inspira más en Paper Mario y Mega Man que en el propio juego de From Software. Un par de juegos que jugamos en la NES, cosas como Zelda 2 o Faxanadu, cosas como A Link to the Past y Majora's Mask. En esos primeros juegos hay una sensación de lo desconocido, o al menos de descubrimiento de no saber la magnitud del juego que estás jugando. Quizás se debía a la falta de internet en aquel entonces, pero definitivamente intentábamos capturar algo de eso al crear Hollow Knight. El juego simplemente se expande más allá de las expectativas iniciales. Tampoco me decepcioné, pero una vez fui avanzando más, empecé a ver más claramente las inspiraciones originales, aunque no pude evitar ver ciertos elementos en común que comparten los juegos. El herrero de turno, el caballero que busca un motivo, el cascarón de una leyenda y el hijo de puta. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Tal vez sí. Jugué bastante después porque la gente hablaba mucho de que Hollow Knight se parecía a Dark Souls. Creo que hacíamos referencia a muchos juegos a los que Dark Souls hace referencia, así que quizás haya muchas conexiones. Si tuviera que describir el ambiente de Hollow Knight sería vacío, hueco. Como en el título, carajo. Es como el poema de Ozymandias, de lo que fue en un momento una era de dioses. Ya no queda más que un cascarón. Seres superiores, estas palabras son para vosotros. Más allá de este punto os espera la tierra del Rey y Creador. Cruzad este umbral y obedeced sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización, el reino eterno, Hollow Nest. ¿Estás admirando mis señales? Pertenezco a una especie distinguida, a pesar de que hace tiempo que no veo a ninguno de los míos. Pero aunque esté abandonado, no deja de ser peligroso. Y eso lo demuestra hasta en su dificultad. Hollow Knight nunca va a ser injusto. Cada que caes por un barranco o unas espinas, vuelves a la última plataforma estable. Es como si el juego te dijera: ¡Hey! Ten cuidado. Te pide que seas precavido porque aquí no solo los enemigos son los que van en tu contra. Nido Profundo es prueba de ello. Pero en este mundo hostil de oscuridad aún existen pequeñas luces. ¿Qué opinas de mi antiguo hogar, pequeñín? Antiguamente estaba lleno de vida. Siervos iban y venían intercambiando historias de los lugares en los que habían estado y los pasajeros que habían conocido. Desde hace mucho tiempo he creído que era el único que quedaba, el último siervo. Pero habiendo pisado el nido de nuevo, hay algo en el aire, un olor o una sensación de calidez. O quizás una presencia. ¿Podría ser que otros siervos hayan escapado a otros confines del mundo? Sí, me aferraré a esa esperanza. Mi estirpe aún ahí fuera recorriendo lugares más allá de estas tierras. Pero yo nunca podría abandonar los siervocaminos. No mientras haya pasajeros que los necesiten. Se nota que aún tienes un trabajo importante que hacer.
¿No es así, pequeñín? Seré tu compañero mientras mi viejo cuerpo me lo permita. Disfrutemos juntos los antiguos siervocaminos de este reino un poco más. Contrario a lo que dije, Hallownest no está del todo vacío. Mientras más avanzas, irás conociendo a diferentes bichos que, al igual que tú, van solos por ahí. También existen otros que forman parte de un grupo con su propia cultura o historia. En mi caso, me gustan todos los personajes, con excepciones. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? Aún personajes que solo se reflejan en objetos y cuya presencia es un vestigio. Es que se nota que le quisieron dar personalidad hasta a los mapas, sin restarte importancia en el gameplay. Los mapas están incompletos porque Cornifer aún los está haciendo cuando te lo encuentras. El resto depende de ti, premiando y a la vez incitando tu exploración. Cada que veía un papel tirado en una nueva zona me alegraba porque sabía que ahí iba a estar mi amigo Cornifer cantando su canción. ¿Qué está pasando? Hollow Knight es un juego melancólico. Trata de apelar a los recuerdos, a esa sensación de tener un nudo en la garganta, porque no se puede volver, porque todo algún día acabará. Solía ayudar a los demás. Los traían enfermos y muriéndose. ¿Qué logramos con ello? Toda victoria frente a la muerte será siempre temporal. Los mismos insectos son parte de un mundo que no los quiere, y aún así intentan sobrevivir, mantenerse. Hollow Knight te pone en lo más bajo de lo bajo. Eres una basura, la peor escoria del mundo. ¿Me escuchaste, pedazo de mierda? Eres nada, nada. Y eso me encanta, porque eleva cada pequeño triunfo que tenga. Y que seamos pequeños no significa que no podamos hacer grandes cosas. ¿Eres un guerrero, pequeñín? Un verdadero guerrero es aquel que se mantiene impasible en el ojo de la tormenta. Hay obras que significan mucho para nosotros. Nos elevan y sin ellas parece que no somos la misma persona. Para mí, Hollow Knight no es parte de esas obras. No logró conmoverme de la manera en que escucho a otros decir que los conmovió. Es un gran juego, me encanta su mundo y doy por hecho de que lo seguiré rejugando. Quizás esperé demasiado o lo jugué la primera vez en un mal momento, así como tantas otras con las que no llegué a conectar de manera profunda aun cuando lo intenté. Tendemos a clasificar cosas, nos ayuda a definirnos a nosotros mismos. Puedes saber mucho de alguien conociendo sus películas o canciones favoritas, y creo que es por eso que me costó definir lo que sentía por Hollow Knight, porque en un principio no buscaba paralelismos ni etiquetas, solo buscaba ser una aventura. No se concibió como un Metroidvania, fue una idea que fue evolucionando, y luego recordé que Dark Souls tampoco me atrapó a la primera. Tardé en acostumbrarme a los controles, a la idea de perderlo todo, y recién me percaté de lo que me estaban contando en mi segunda partida. Hollow Knight me puso en mi lugar. Al principio esperaba ser un ser éldrico y caótico, pero me encontré con este caballerito que me llevó de la mano y me mostró su mundo. Me recordó mi papel como jugador, o a dejarme llevar y disfrutar el viaje. ¡Por fin, conche tu madre!